Amados hermanos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie que apenas acabamos de comenzar, donde vamos a tratar el reino. Vamos a seguir profundizando en esto, lo que el reino representa para los creyentes. La hemos titulado El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. La iglesia ha predicado, y decíamos esto en el primer audio, ha anunciado las buenas nuevas y nos retamos a ser fieles en predicarlas. Pero la carga que tenemos es esta. ¿Qué es lo que anunciamos como buenas nuevas o como evangelio? Mucho de lo que hemos anunciado está enfocado en el bienestar o la ganancia del hombre, pero desligado del propósito eterno, sin mantener el reino a la vista. Creemos que el verdadero evangelio es el anuncio de las buenas nuevas del reino. Todo lo demás es anunciar algo que está por lo menos incompleto y ronda lo falso. Cuando el Señor dijo lo que recogemos o lo que se recoge en Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia, estaba enfocándonos en el deseo de su corazón. Y es esta nuestra oración para esta serie, que contribuya de alguna manera a enfocarnos en el reino, lo que creemos que es el verdadero evangelio, o son las buenas nuevas, las buenas noticias que nosotros debemos anunciar. Terminamos el audio anterior con la pregunta de ¿qué es el reino de Dios? Y en lo más simple que podamos decirlo es simplemente el gobierno de Dios. Es imprescindible que Dios obtenga el reino a fin de ejercer su autoridad para el cumplimiento de su propósito. A esto se debe que en la oración que hizo el Señor allá en Mateo 6, Él mencionara el reino tanto al inicio como al final de esa oración. Al inicio dijo, venga tu reino. Y al final dijo, porque tuyo es el reino. Él oró con respecto al reino, porque el cumplimiento del propósito de Dios depende en gran medida del reino. Si Dios no tiene un reino para que Él pueda ejercer su autoridad, estará muy limitado. Por tanto, Dios escogió a Abraham y sus descendientes para que sean una nación, un reino. Es así como el pueblo de Israel llegó a existir. Después que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dijo, vosotros me seréis un reino de reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, versículo 6, ahí lo podemos leer. En el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista salió a predicar, sus primeras palabras fueron arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Puede leerlo en Mateo 3:2. Cuando el Señor Jesús salió a predicar, Él dijo lo mismo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesús en Lucas 9 envió a los 12 discípulos y en Lucas 10 a los 70 discípulos, les dijo, vayan y prediquen el reino. Finalmente, en el último libro de las Escrituras, en Apocalipsis, se nos dice, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. El Señor reinará como rey junto con todos sus santos vencedores. Por tanto, al final de las Escrituras podemos ver que Dios finalmente obtendrá un reino en el cual Él ejercerá su autoridad en toda la extensión a llevar a cabo su propósito eterno. No sé, amado, si había pensado en esto, si había dado cuenta de que en las Escrituras existe esta línea temática. Es únicamente mediante el reino de Dios que Dios puede ejercer su autoridad para cumplir su propósito eterno. En casi todos los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, se habla del reino. El reino es un tema muy importante en las Escrituras. Después de su resurrección, el Señor Jesús les habló a sus apóstoles acerca del reino durante 40 días. Hechos 1:3. Por cierto, de estas conversaciones o de esto que enseñó
después de su resurrección durante esos 40 días, en la Escritura no nos deja ver nada. Y ahí también hay una profunda enseñanza para nosotros. Porque aunque tratamos de hablar algunas cosas que hemos visto acerca del reino, estamos seguros que el reino solo puede ser anunciado y se nos hará claro y se nos hará visible a través de la enseñanza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habló por espacio de 3 meses, en la sinagoga de Éfeso, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Puede leerlo en Hechos 19:8. Aunque en todo el Nuevo Testamento se habla del reino, la mayoría de la cristiandad no ha visto adecuadamente este tema. Han pasado un siglo tras otro, pero las iglesias no comprendieron este tema apropiadamente. La mayoría de los libros que tratan sobre este tema afirman que el reino es simplemente una dispensación o que es una esfera, un ámbito en el cual Dios gobierna. Sin embargo, si seguimos considerando meramente el reino como una dispensación o un hábito, el entendimiento que tendremos del reino será suficiente. Será deficiente, insuficiente. El reino es algo mucho mayor, algo más elevado y profundo que eso. Es imprescindible que comprendamos apropiadamente este asunto del reino, porque guarda estrecha relación con nuestra vida espiritual interna y con la vida de iglesia. Guarda estrecha relación con la salvación de Dios, con el propósito de Dios. Para conocer la vida de iglesia apropiadamente y experimentarla, es necesario que algo en cuanto al reino de los cielos nos sea revelado. Además, si hemos de experimentar la vida espiritual interna en términos prácticos, debemos saber algo del reino de los cielos. Es indudable que el primer componente de la predicación neotestamentaria era el reino. Ya vimos que el primer predicador en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, y las primeras palabras que salieron de sus labios fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos. Mateo 3, 1 y 2. Así pues, no se trata simplemente de ser pecadores e ir al infierno, de tener paz y gozo y disfrute en esta tierra o de reconciliarnos con Dios. Tampoco se trata de arrepentirse a fin de obtener una salvación del infierno. Más bien, tenemos que arrepentirnos por causa del reino. Juan fue muy claro: arrepentidos, porque el reino de los cielos. La palabra arrepentirse significa cambiar de parecer, cambiar de manera de pensar, significa cambiar nuestra manera de razonar, cambiar nuestros conceptos, ideas, filosofía e incluso nuestra teología. Tenemos necesidad de arrepentirnos, debemos arrepentirnos de nuestros viejos conceptos, aún de enseñanza, arrepentirnos de la filosofía que hemos asumido, de toda esa enseñanza, a veces de la teología sistemática, pero que ha escondido el reino. Arrepentirse de nuestro viejo conocimiento bíblico, de las viejas exposiciones e interpretaciones de la Escritura. Tenemos, amados hermanos, que arrepentirnos para cambiar nuestra perspectiva. ¿Por qué es necesario arrepentirse? Por causa del reino. Porque independientemente de cuáles sean los conceptos a los cuales nosotros nos aferramos, nosotros mismos en lo natural nunca estamos a favor del reino. Tal vez, amados, algunos de ustedes o algunos piensen que están a favor de la educación o de la religión, de la enseñanza teológica. Quizás estén a favor del cristianismo, de las llamadas iglesias, o de una determinada denominación, o de una determinada manera de hacer iglesia. Puede que estemos a favor de predicar el evangelio, de extender los campos misioneros, de plantar iglesias. Tal vez estemos a favor de hacer el bien en este mundo, de contribuir a la sanidad de este mundo. Tal vez tengamos celos por los dones espirituales. Tal vez procuremos manifestar el poder de Dios. No sabemos a favor de qué está usted, o a dónde usted mira, o el énfasis allí que hay en usted. Pero lo que oímos y vemos nos indica que hay muy poco a favor del reino.
Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos de lo que somos y donde estamos. Arrepentirnos de lo que hacemos y pensamos. Arrepentirnos de todos nuestros conceptos, ideas y opiniones. No importa, hermano, y con toda franqueza lo decimos, a Dios no le importa si nuestros conceptos son buenos o malos. Esto no tiene la menor importancia si nuestro comportamiento es bueno o malo. Siempre y cuando no estemos a favor del reino y todo proceda del reino, lo demás no tiene importancia alguna. Todos debemos arrepentirnos por causa del reino. Por eso esa fue la frase o la predicación o el énfasis de la predicación de Juan. Fue el énfasis de la predicación de Jesús. Fue el énfasis de los primeros discípulos en la temprana era de la iglesia. El Nuevo Testamento es para el reino. Cuando viene la era neotestamentaria, viene el reino. Amados, si nosotros no estamos en el reino, si usted no está en el reino y vive para el reino, es necesario que se arrepienta. Ya mencionamos que Juan el Bautista inició la predicación del Nuevo Testamento al proclamar: arrepentíos porque el reino de los cielos, Mateo 3:2. Después vino Jesús y también ya lo dijimos y repitió exactamente la misma predicación de Juan el Bautista. Léalo allí en Mateo 4:17. Es lamentable que a veces muchos predicadores no les guste repetir la predicación de otros. Y hasta se enseña en escuelas y seminarios. Nos llamamos a ser creativos, genuinos, exclusivos. Tanto es así que si alguien predicase hoy: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, los demás serían capaces de predicar algo nuevo. A muchos no les gusta repetir la predicación de otros. Sin embargo, el Señor Jesús se hizo un seguidor de Juan. Él siguió a Juan el Bautista. El Señor no fue el primero en predicar el arrepentimiento por causa del reino, fue el segundo. Qué maravilloso, amado, es ver que el Señor Jesús repitiera y diera continuación a la predicación de Juan el Bautista. Ciertamente esto nos muestra la importancia del reino. Si la predicación del reino no hubiese sido tan importante, hermano, entonces el Señor Jesús no la hubiese repetido. Debido a que Él repitió la predicación de Juan el Bautista, ahora tenemos una prueba contundente de que la predicación del reino es de suma importancia. ¿Y qué tal cuando revisamos la predicación de los discípulos? Vamos a dejar esto para el próximo audio, amados hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.